Estás a punto de entrar en La Quimera. Un podcast para descubrir las tendencias del cine del presente. En cada episodio conversamos con destacados cineastas contemporáneos de la mano de Miquel Escudero. La Quimera. ¿Entras? Bienvenidos a La Quimera, un espacio para dialogar sobre cine con sus creadores. Soy Miquel Escudero y hoy estamos con Isaki Lacuesta. Isaki Lacuesta. Comenzó como documentalista y ahora, en su etapa de madurez como cineasta, Isaki Lacuesta ha terminado construyendo una de las filmografías más completas, originales, coherentes y estimulantes del cine contemporáneo en territorio español. Su documental La leyenda del tiempo llamó la atención de la crítica nacional, un relato sobre dos jóvenes que retomaría 12 años más tarde con Entre dos aguas, Concha de Oro en San Sebastián. En sus películas, Isaki desarrolla un estilo peculiar de introducir la ficción en todo aquello que resuma verdad. Sus últimas incursiones en el cine de ficción también son de un interés superlativo. Un año, una noche, sobre los atentados de la Sala Bataclan en París, o Segundo Premio, biopic sobre el grupo musical Los Planetas y ganadora de 3 premios Goya, entre ellos a la mejor dirección. Para Isaki Lacuesta, cualquier argumento es válido para poder introducirse en los recovecos del alma humana y filmar como un gesto esperanzador que nos ayuda a entendernos. Estamos con Isaki Lacuesta y vamos a reflexionar sobre las posibilidades del cine a través de sus películas. Hola Isaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Quimera. Muchas gracias, Miquel. Me gustaría empezar preguntándote por saber si tú te acuerdas de la primera película que viste en el cine o si la viste en casa. ¿Recuerdas la primera o alguna de las primeras que viste cuando eras niño? Tengo dudas sobre cuál fue. Sí sé que fue en Gerona, cuando yo era pequeño, y debía ser alguna película tipo La Guerra de las Galaxias, Superman. Tengo la sensación del Planeta de los Simios, pero eso me extraña más que me hubieran llevado. O sea, me acuerdo muy bien del Movie Record, de aquellos anuncios que ponían antes de las películas, y la sensación de que era una película de ciencia ficción, blockbuster de los 70. Yo creo que debía ser Star Wars probablemente, pero no estoy muy seguro. No termina de coincidir del todo. O sea, creo que en realidad tengo una acumulación de recuerdos. ¿Y recuerdas si al verla la comentaste con alguien, si ibas con tu familia o ibas con algún amigo? No sé, ¿te acuerdas de aquel momento? Iba con mis padres, sí, eso seguro, y creo que con mi hermano pequeño, que nos llevamos pocos meses. Pero no recuerdo haber hablado después. Y quería preguntarte, cuando viste La Guerra de las Galaxias, ¿te causó alguna impresión particular con respecto a las películas que viste más tarde? ¿Tenías como alguna impresión que te había quedado de allí? No, como era una experiencia muy primigenia, tengo la sensación más de la sala, de la pantalla, del sonido. Por eso creo que tengo tan presente el recuerdo de lo casi de lo previo y del principio, más que de la película propiamente dicha. Imagino que habría algo de cambio de escala, tanto en lo visual como en lo sonoro. Pero no, de la película en sí no recuerdo nada. Sí. Debía ser pequeñito, debía tener 2 años o 3, entonces no, por eso no tengo más que sensaciones. Y luego después habías ido a menudo también con tus padres, con tu hermano, habíais ido a ver películas al cine en Gerona, habíais ido para allí también. Sí, me acuerdo una vez de ver una reposición del FIT en la que se incendió el cine a media proyección, con lo cual le daba mucha épica. Y luego ya me acuerdo, viviendo en Bañolas, había un cine, había 2 salas de cine en aquella época, hoy no queda ninguno. Hacían sesiones dobles y pasaban una película antigua, un clásico, como por ejemplo Duelo de Titanes, que me acuerdo de haberla visto allí, con Burt Lancaster y Kirk Douglas. Sí. Kirk Douglas, el padre de Michael Douglas. Exactamente. Y luego, pues igual te daban un estreno. Y recuerdo los días que íbamos a ver
a las películas de Gerona, que solía ser como el acontecimiento un poco, ¿no? Ir a ver el estreno navideño y los cazafantasmas o los Indiana Jones, pues que mis padres o mi padre nos llevaran a la capital, a Gerona, en una sala muy llena cuando todavía había esas colas que daban la vuelta a la manzana. Sí. Y el cine que tenía plateas en los laterales y comprabas los caramelos antes, toda esa especie de ritual, y terminar la película y poder quedarte a verla otra vez, era como un acontecimiento absoluto. ¿Y te pasaba a veces de quedarte luego de nuevo así a ver la película? Sí, me acuerdo Los cazafantasmas de verla 2 veces seguida. Bueno. Y Superman 3 en Bañolas creo que la vimos 2 o 3 veces seguidas. Sí. Y allí sí que recuerdas, después de ver, por ejemplo, cuando veías Los cazafantasmas, de luego de sí comentarla o con tu hermano o con los amigos, luego en el colegio hablabais de la película después. Y más que comentarla, de vivirla. De vivirla. O sea, de salir de la sala todavía, me pasaba bastante todavía, sí. De salir hablando como los personajes y claramente viviendo la película y jugando a que tú sigues siendo Indiana Jones durante las horas o los días siguientes. O sea, no recuerdo que habláramos luego de la película, cómo está hecha, o qué forma, o qué bien actúa Harrison Ford. No, era más por estar directamente jugando a vivirla, ¿no? Ese momento los cazafantasmas que aparece, le atraviesa un ectoplasma y dice, te han moqueado. Ese juego de palabras. Pues claro, me acuerdo de estar haciendo ese tipo de bromas mucho rato, o sea, mucho tiempo. Y allí luego hubo un momento en el que tú luego sintieras como, en algún momento, como deseos de al ver estas películas, de decir que te gustaría hacer alguna imagen o tenías algún deseo pues de escribir alguna historia parecida, o eso te sucedía después? Sí, bueno, estoy pensando que claro, que esto del cine era muy complementario a las películas que veíamos en televisión. Claro. O sea, que era con los fines de semana, los sábados y domingos, siempre te daban westerns, normalmente, westerns clásicos después de comer. Y veíamos mucho cine doblado por televisión, que es una cosa bastante mágica ahora, ¿no? Que si lo piensas, veíamos las películas en las peores condiciones posibles. Estaban recortadísimas, dobladas a español, con un color que no se parecía en nada al de la sala de cine. Y sin embargo, las películas nos marcaron mucho. O sea, que yo qué sé, que podías ver La Diligencia, sí, o La mayor historia jamás contada, películas de Cinemascope, el caso de La Diligencia no, pero muchos westerns que eran en Cinemascope o en Scope, y las veías en pequeñito, pero aún así te impactaban muchísimo, ¿no? Que eso yo creo que luego es un consuelo cuando piensas en cómo se ven las películas ahora y te das cuenta de que si son potentes, de alguna forma deberían terminar llegando igual, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya mi siguiente recuerdo es de chaval escribiendo cuentos. Teníamos profesores que nos estimulaban mucho la escritura, y me recuerdo desde muy pronto escribiendo cuentos con frecuencia y imaginándome ser escritor, y luego ya se me mezcla con las ganas de hacer cine. Es bonito porque hay algo en tu cine que es muy bonito, a mi juicio, ¿no? Que por la estructura de muchas de las películas, que se asemeja siempre a la estructura del cuento, ¿no? Siempre hay una manera muy personal, un acercamiento muy, muy, muy único, ¿no? Tuyo, en la manera de hacer tus películas. Bueno, esa idea del cuento, en este caso, no se asemejaría tanto a los cuentos escritos como a la tradición oral del cuento, ¿no? Sí. Eso siempre pero esto suena como reflexiones muy posteriores, ¿eh? Porque quiero decir que yo cuando veía películas y cuando me imaginaba siendo director de adolescente y de joven, hasta muy adelante me imaginaba, para mí el cine era cine clásico. Claro. Y el cine de género, yo no conocía otros cines más experimentales, abiertos, o que trabajaran con narrativas que no fueran clásicas. Entonces yo en esa época me imaginaba haciendo un cine clásico, y cuando empezó a pensar en hacer cine, pues pensaba en Hitchcock, sobre todo, era como el modelo, ¿no? Claro. Y el modelo, desde luego, era el cine clásico estadounidense. Y es más tarde cuando descubro que otras formas de contar que me interesan muchísimo, y ahí pienso que las estructuras de narrativa oral de los cuentos pues son una forma muy popular de hacer una narrativa muy distinta. Porque parece que todo que no sea narrativa aristotélica clásica tenga ese experimental raruno, y dices, no, es que los cuentos populares, empezando por Las Mil y una noches y continuando con los cuentos que cuentas a los pequeños por las noches, pues son de una libertad y una capacidad de transformación que ríete tú de las películas de vanguardia de los años 20. Y
Y en ese sentido sí que justamente te quería preguntar por el momento en el que tú te empiezas a plantear dedicarte a hacer cine. ¿Cómo llega ese momento? ¿Hay un punto en el que empiezas a hacer algunos pequeños cortometrajes con los compañeros? ¿O hay algo? ¿Cómo nace ese momento en el que tú te miras y piensas en Hitchcock y luego empiezas a hacer tus primeras imágenes? ¿Cómo llega ese momento? Pues en realidad, de adolescente pues estaba empanado como todos, ¿no? Sí. Recuerdo que leía, escribía mucho, veía las películas que estaban a mi alcance, que comparado con lo de ahora era muy poco. Pero voy descubriendo cositas, empiezo a leer un poco de cine y no sabía muy bien qué hacer. Recuerdo un día, a los 17, hablando con mi padre sobre qué estudiar, yo pensaba igual en hacer económicas o alguna carrera así, y fue mi padre que me dijo, pero ¿tú te has imaginado de verdad haciendo económicas? No tiene ningún sentido. Y de repente me hizo verme a mí mismo desde fuera y dije, claro, tiene toda razón. Y es cuando me planteé estudiar audiovisuales. Sin saber lo que era tampoco, porque la carrera empezaba, no existía. Éramos la segunda promoción. ¿En la Autónoma era? En la Autónoma, en la Autónoma, sí. Sí. Y nada, que la descubrimos casi de casualidad y me apuntó sin saber muy bien lo que era mientras trabajaba de periodista en el periódico local. Sí. Y era la excusa para poder ir al teatro, a ver conciertos, lo que no cobrabas, porque lo pagaban fatal, pues te lo ahorrabas en lo que te dejaban entrar con acreditación, ¿no? Verdad. Y poder ir a festivales, ese tipo de cosas. Y es ahí que voy descubriendo cosas nuevas y de repente pues se estrenaba una película de Romer, pues yo la iba a ver y me pasaba al día siguiente leyendo en revistas quién diablos es este señor, y cuando yo escribía un artículo en realidad me estaba enseñando a mí mismo y le explicaba al lector lo que acababa de aprender una hora antes o 15 minutos antes, ¿no? Era una especie de aprendizaje público. Y en el caso de Romer, ¿recuerdas lo que a ti te impresionó de él cuando viste esa primera película de él y ¿recuerdas algo que te impresionara particularmente de su cine? Pues recuerdo que me impresionó mucho cómo la figuración miraba a cámara. Era como, ostras, ¿esto se puede hacer? ¿Es legal? ¿No te meten en la cárcel de los directores? Y me extrañó muchísimo. Y de repente luego, leyendo, pues encontré declaraciones suyas en las que explicaba que era algo deliberado, que lo hacía como una forma de colocar a los actores dentro de situaciones reales en las que no había un control, en las que había una parte de azar muy grande. Pues sí, eso sí lo recuerdo como una lección de un aprendizaje. Y de leerlo y de escribirlo en el artículo del día siguiente. Sí. Y allí, cuando estabas en aquel momento, ¿empezaste a hacer algunos cortos o y empezaste a hacer algunas imágenes en ese momento? ¿Cuando estabas estudiando en la Autónoma o fue un poco más tarde, cuando acabaste la carrera? No, en la Autónoma piensa que teníamos medios muy precarios, sí, y hacíamos pequeñas prácticas, pequeños ejercicios. Y en paralelo... Mira, sin paralelo sí que me acuerdo que empecé a hacer un corto que nunca conseguí terminar. Mira, por recapitular te diría, sí. La primera práctica que hacemos audiovisual que me toca dirigir, recuerdo un momento como fundacional en el que los dos protagonistas eran un chico pintor que llevaba el pelo teñido de rubio y una chica negra. Sí. Que otro día me dijeron que es actual directora del MACBA. Ah, ¿qué dices? Sí, no nos hemos vuelto a ver desde entonces. Qué suerte. Y recuerdo el impacto de ir a filmar un diálogo entre los dos y decir, ostras, es que o uno tiene una aureola fosforescente a su alrededor y vemos la cara de Sandra, o si diafragmamos para el pelo de Juan Carlos, a Sandra no se la ve. Claro. Y era como, ostras, o se ilumina por personajes o filmamos por campos, claro. El plano contra plano. O sea, cosas que nunca me había planteado que de repente aparecen ahí, ¿no? Y lo más material y técnico aparece rodando. Y luego, pues hicimos un documental, un reportaje. Es la única asignatura que nos suspendieron. Era la de documental precisamente. Sí. Que filmamos un reportaje sobre Nunes. Sí. Que era la excusa para aprender un poco toda la escuela de Barcelona. Claro. ¿Y fuisteis a filmar alguna cosa? Es que justo me he acordado ahora porque como estamos en esta zona, me acuerdo que le entrevistamos aquí enfrente, en Correos. Wow. Él bajaba las escaleras de Correos como si estuviera borracho. Hostia.
Iba bajando ahí imitando a los personajes de Noche de Vino Tinto. Sí. Y era él dirigiéndonos a nosotros mientras se tambaleaba por las escaleras. Bueno. Y luego nos llevaba a bares de toda esta zona. Qué bueno. Y luego sí que intenté hacer fuera de horas un cortometraje que se llamaba El amanecer es duro, que era una noche de conversación y juerga de 3 amigos que terminaban enrollándose entre sí y con la resaca. Y eso era un intento primer corto que nunca terminé y que era un poco desastroso. Sí. O sea, me doy cuenta que en aquella época no pensaba tanto en la imagen como a la hora. No era capaz de trabajar demasiado desde la imagen. Trabajaba más desde la palabra. Claro. Y cuando avanzas en ese proceso como de escritura, como toda la cuestión, los diálogos y todo, cuando llega después con algún cortometraje antes o es después ya cuando con Cravan versus Cravan, ¿cómo llega ese momento, en el momento en el que tú te planteas ese primer largometraje? ¿Ya habías hecho algún corto más después? No, había hecho estos ejercicios, estos intentos. Sobre todo lo que hacía era intentar, pues cuando conseguía una cámara, pues intentaba jugar a ver si podía sobreexponerla, si podía meterle grano, qué pasaba de repente si hacía fundidos en cámara, probar, a ver qué podía hacer. No tanto conseguir montar un corto como filmar imágenes. O me acuerdo de ir a filmar las procesiones de Semana Santa. Con la camarita que me dejaban, ir grabando. Luego no terminaba nada, era como una forma de acumular aprendizajes. Sí. Y luego siempre me colaba a montar las prácticas del resto de compañeros, con lo cual yo me sentía más seguro en el montaje que en la filmación. Claro. Y luego, pues nada, me pongo a estudiar documental, porque ahí descubro a Jordà, descubro un tipo de cine que no conocía, y me meto a hacer documental, también de nuevo sin saber muy bien lo que es. Aparece Weisman la primera semana de clases, nuestro primer profesor. No. Nadie sabía quién era. Qué bueno. Entonces todo era como de descubrimientos. Pues vamos a ver de qué va esto. O sea, unos nos apuntamos porque habíamos visto El encargo del cazador de Jordà, otros porque habían visto Tren de sombras de Guérin. Y era, pues bueno, esa intuición de que podía haber un cine diferente y a ver qué nos encontrábamos. Pero ya te digo, apareció Weisman, no sabíamos quién era, no teníamos ni idea de quién era Van der Keuken, que fue el año siguiente, ni desde luego Larsman, ni Rush. La gente que fue pasando por el máster y por otros lugares de Barcelona, pues eran grandes descubrimientos. Y es ahí donde pienso, bueno, pues yo imagino que si me apunté al documental es porque pensaba que podía tener una parte de trabajo de investigación, de búsqueda, que entroncaba con mi trabajo de periodista y que podía tener una parte más parecida a lo que imaginaba que era cine de ficción. Claro. Como que podía compaginar las dos cosas y no me obligaba todavía a elegir. Yo creo que en el fondo ha habido algo de intentar probarlo todo para no tener que elegir. No renunciar a nada. Y en ese primer momento, ¿no? Cuando hay ese primer largometraje, ¿no? De Cravan versus Cravan, te lo planteas ya después de haber estudiado, ¿no? Cuando ya habías terminado de estudiar documental en la Pompeu, imagino, ¿no? Claro, cuando entrabas en el máster documental de la Pompeu, tú ibas con un proyecto. Vale. Y en este caso mi proyecto era una película, un largometraje documental sobre Cravan, sobre Arthur Cravan, al que había descubierto esos años y sabía que era un misterio, que no había datos sobre cómo había fallecido, había desaparecido, había gente que decía que seguía viva en Sudamérica, incluso los datos sobre el combate de boxeo en Barcelona estaban rodeados de una nebulosa de misterio, y eso me parecía muy atractivo, o sea, como poder imaginar por un lado y poder investigar por otro. Y yo me presento al máster con este proyecto, que es el que voy desarrollando durante toda la carrera y durante todo el máster, y con la convicción muy naif de que yo iba a hacer esa película. Y yo creo que lo que me permitió hacer la película era esa convicción absurda de que iba a hacerla. Visto desde ahora era mucho más difícil de lo que pensaba. Pero como no lo sabía, pues yo llegué ahí diciendo, no, pues voy a hacer esta película, y fui trabajando para hacerla, y al final pues se pudo hacer, sí. Todo el mundo me decía, haz un corto antes. Claro. Y yo hacía estas filmaciones que te digo, me iba a filmar, montaba unas piecitas, pero nunca llegaba a ser algo completo, sino más ejercicios. Ejercicios para probar y aprender jugando. Y sí que montaba pues piezas más largas de mis compañeros. Y yo quería hacer Cravan. Y me decía, yo es que un cortometraje no, yo quiero hacer este largometraje.
Y entonces sí que hice un corto previo, pero que ya era como un campo de experimentación para el largo. Para ya el largo, claro. Así, con imágenes, esto me lo recomendaba Jordá. Sí. Me decía, bueno, intenta rodar secuencias que puedas usar para el largo, y así poco a poco ya tienes material y vas aprendiendo. Un buen consejo, sí. Y en el de Craven, cuando lo planteabas más como desde la búsqueda, o lo planteabas a partir de las secuencias que ya habías filmado, o tenías ya una idea de cómo iba a quedar, o ya lo imaginabas terminado. Yo imaginaba una película de montaje, una película muy collage. Ya te digo, yo me sentía más seguro en la mesa de montaje que no sabía rodar. Claro. Y hay una parte de inconsciencia de lo que no sabía. O sea, hay cosas que no sabía que desconocía. Pero otras sí que me daba cuenta de que no sabría hacerlas. Entonces, me imaginaba una película muy en la tradición de For Fake, de Wells, o incluso El encargo del cazador. Películas en las que el montaje es muy decisivo, en las que ruedes como ruedes lo puedes salvar a posteriori. Y a la vez una película muy escrita. O sea, yo creo que tuve la suerte de poder hacerla porque era una película que tenía mucho guión. Entonces, quiero decir que en aquel momento es que no había una tradición de largometrajes documentales en España. Es verdad. O sea, porque es que ni siquiera En construcción y Monos como Becky de Jordá se habían hecho. Sí. O sea, los alumnos trabajábamos en la preparación de esas películas, pero no existían. En los años 90 se habían estrenado en salas, creo que 5 largometrajes documentales. O sea, cuesta recordarlo, pero no es como ahora que se estrenan 30 o 40 al año. Tal cual. O sea, en una década se habían estrenado igual 5 o 6, que además se pueden enumerar. Eran Asaltar el cielo, los cielos de Rioyo Linares, En construcción de Guerín, Sobre el membrillo de Víctor Erice, y el documental para los Juegos Olímpicos de Carlos Saura. El encargo de Cazadores fue directamente a Televisión Española, que se estrenó con años de retraso, y alguno me olvidaré, pero no había mucho más. Entonces, y eran casi todo películas de gente más veterana. Entonces, la idea de que alguien pudiera hacer un largometraje documental y conseguir financiación sin un guión era muy impensable. O sea, se estaba promoviendo que lo hicieran Jordá, que lo hiciera Guerín, que ya lo había hecho, los dos lo habían hecho ya, y se estaba promoviendo desde el máster que se hiciera. Se estaba buscando crear un modelo de producción que no existía. Entonces yo creo que a mí me ayudó el hecho de que se fuera una película muy escrita. Es decir, que fuera como un director nuevo, pero que hubiera un guión, que eso siempre tranquiliza a la gente. Claro. Yo creo que si hubiera planteado en aquel momento hacer lo que luego hicimos en La leyenda del tiempo, o en Entre dos aguas, o lo que Mercedes Álvarez, que era compañera, hizo en El cielo gira, hubiera sido muy complicado de financiar. Y en cambio, 2 años después, cuando ya existía el modelo de En construcción, eso ya era factible. Claro. Pero en aquel momento eso, el hecho de que fuera un guión, ya te digo, era un guión de 100 y pico páginas, con mucha documentación, en la que ponía, pues, secuencia 1, interior, día, entrevista con tal persona que va a decir tal cosa. Era una película que tenía una parte controlable a priori y que se podía terminar en montaje. Era lo contrario del que luego me pongo a hacer en las películas siguientes, ¿no? Exacto. Pero en aquel momento, para mí, el cine, pues ya te digo, hay algo de transición de ese cine de la escritura y de un cine narrativo, y a medida que voy trabajando y estudiando descubro un cine más poético, más abierto, improvisado, más flamenco, más rockero, que es hacia el que voy tendiendo. O sea, me acuerdo ya te digo, para mí Craven era un relato, era un cuento, y cuando estamos rodando me doy cuenta de que lo que más me importa es el retrato. Claro. De que de repente hay personajes que mienten y otros que sienten cosas. Y digo, esto es lo que quiero hacer. El relato me interesa mucho, pero lo más potente del cine me parece que es esa capacidad retratística, ¿no? Y ese deseo que viene después con La leyenda del tiempo, ¿llega con el encuentro con Isra o ya había alguna idea o algún deseo de ir en esa dirección? Claro, yo me planteo La leyenda del tiempo porque me parece un vehículo para trabajar esto. Claro. O sea, yo haciendo Craven me doy cuenta que lo que quiero hacer es no lo contrario, sino lo complementario. Claro. Una película que sea retratística, y me acuerdo que yo en esa época intermedia, hasta que levanto el proyecto de Craven, yo me hacía como listas de emociones. Sí. Pensaba, mira, he filmado la mentira, he filmado el cansancio, pero nunca he filmado el amor, nunca he filmado el deseo, he filmado la alegría, pero no he filmado la felicidad, no he filmado nunca el miedo, y me hacía ese tipo de listas
pensando en cómo filmar ese tipo de cosas, ¿no? Al mismo tiempo era consciente de que primero tenía que aprender a filmar cuerpos y lugares, y y me pongo a hacer cortometrajes entonces. O sea, mis cortometrajes no son anteriores a Cravan, son entre Cravan y La Leyenda. Y ahí me pongo a hacer cortometrajes sin parar, intentando aprender cómo hacer estas cosas y preparándome para filmar ese tipo de retrato. Y en ese proceso es cuando en un viaje a San Fernando con Isa nos enamoramos de San Fernando, de los chavales, de la gente que vemos por ahí, y pensamos, vale, aquí queremos vivir, aquí queremos hacer una película. Qué bonito. Y allí, cuando empezáis a escribir con Isa la leyenda del tiempo, ¿viene como complementado con lo que habéis, con el encuentro con Irra, o es alguna cosa como que viene también a raíz de las conversaciones con él? ¿Cómo llega eso? Me interesa mucho porque, bueno, para mí personalmente también fue un gran luz en el momento cuando la vi, y me interesa mucho preguntarte por eso, sí. Me emociona mucho, ¿no? Qué bien, pues muchas gracias. No, ahí fue un poco al revés. O sea, lo primero es conocer ese lugar, ver que hay chavales porque fuimos pues creo que era un mes de febrero, marzo, y veíamos a los chavales bañándose en el río, porque justo hacía calor esa semana, y haciendo novillos, y las japonesas que andaban por Jerez. Entonces nos ponemos a escribir microhistorias a partir de lo que hemos visto. Pero ya no llegan a ser tanto microhistorias como posibles situaciones. O sea, hacemos un guión en el que hay posibles situaciones que van a dar pie a una película, y nos imaginamos 3 historias. O sea, con la vocación de que sean historias a posteriori. Sí. Que una es la de un niño o sea, lo que escribimos es un guión al revés que el de Cravan. Sí. Así como el de Cravan es un guión con secuencias y 100 páginas y un guión muy ortodoxo clásico, aunque luego eso, por supuesto, se transforma en el rodaje y en el montaje. En este caso era la idea de hacer una película improvisada, y entonces pues no hay diálogos escritos, no hay secuencias en las que van a hacer estas frases, ¿no? Sino que era un poco pues un niño que está en un colegio, que se llama, pongamos Manolo, pero ya veremos cómo se llama, y nos imaginamos la historia de un niño que le cambia la voz, que es un cantaor fabuloso. O sea, estamos pensando en ese barrio de San Fernando que hemos conocido, en un chaval como el Potito. ¿Te acuerdas del Potito? Sí. En aquella época, que era un fenómeno? Sí, sí. Total. Y de repente cuando graba el disco con Paco de Lucía, y pues le exigen tanto a su voz, y justo se vuelve adolescente, le cambia la tesitura y se queda un tiempo sin cantar, ¿no? Y era un poco la idea de un chaval que es una gran promesa, pero que su voz no puede. Y luego pues entrevistábamos a japonesas. Medio guión eran entrevistas con japonesas contándonos su vida cotidiana. Y otra tercera parte era imaginar que aparecían grabaciones de Camarón cuando era chavalito. Y qué pasaba con estas grabaciones. Yo me imaginaba una grabación de Camarón a capela, en la que luego sus amigos tocaban encima y podían trabajar con su voz restaurándola. Y entonces apareció una grabación que luego salió en disco, que es Camarón en la venta de Vargas, en la que Camarón era adolescente. Sí. Y ya con esas grabaciones en concreto me imaginaba el proceso de restauración, porque son súper bonitas. Si te acuerdas, se escucha Camarón en la venta, los camiones que pasan por fuera, los platos, los cubiertos, las voces de los contertulios. Y me imaginaba como si fuera una especie de blow-up, pero en sonido, ¿no? Con los músicos trabajando en el proceso pues se había desarrollado Pro Tools pocos años antes, era la primera vez que tú veías un sonido convertido en un gráfico. Y me los imaginaba como extirpando un cachito de plato y modulando la voz hasta que se daban cuenta de que no tenía sentido, ¿no? Que la magia era precisamente todo eso, el sonido ambiente que no tenían que perder. Y pues eran 3 historias. También pensando, si me salen muy mal 2, me queda una. Y tengo una película, pero me puedo lanzar sin guión. Y era como pues una japonesa que tiene las ganas de cantar y la vocación de ser flamenca, pero no tiene el conocimiento ni la tradición. Un niño que tiene la tradición, pero tiene este problema de la falta de voz. Sí. Y esa voz que no tiene cuerpo, que era la voz del disco, ¿no? Y esta era la idea, pero con las ganas de que luego las ideas desaparecieran, se las llevara al viento y todo esto se encarnara en vidas reales, ¿no? Claro. Y con este guión pues conseguimos la financiación, que fue largo.
Por esto que te decía antes, de entrada no se entendía una película todavía así. Claro. O sea, nos denegaron las ayudas varias veces, no la compró nadie y fuimos modulando el guión, insistiendo hasta que yo creo que no cambió tanto el guión como el contexto del cine español. Ya te digo, se estrenó El cielo gira, yo ya estrené Cravan y de repente empezó a haber una corriente más favorable a este tipo de películas. Y cuando conseguimos la financiación, ahí podemos hacer el casting, porque es que hacer el casting antes con adolescentes hubiera sido imposible, porque si había esta vocación de filmar a un niño creciendo y de ver ese paso del tiempo. Y claro, si hubiéramos hecho el casting cuando hicimos el guión, pues tardamos en levantarla 3 o 4 años. Cravan fueron 5 o 6 años, pues La leyenda del tiempo serían 3 o 4. Entonces nada, pues con ese guión ya hicimos un casting y dimos a 400 niños y cada niño era una película distinta. O sea, en el fondo el tono, el estilo, incluso la forma de rodar vino determinada por la elección de Irra. Y eso fue un casting apasionante por esa incertidumbre que era parte del juego, de la propuesta de película. Y había ahí en ese momento como el deseo de filmar el paso del tiempo sobre Irra, y era algo como que ya estaba en vuestras cabezas con Isa. También ya pensabais en eso. Sí, yo creo que esto son cosas que nos vienen mucho de haber tenido el ejemplo de Guérin rodando. O sea, Jordà hizo Monos como Becky, en la que yo trabajé durante bastantes meses. Pero no era tanto por las ganas de filmar el paso del tiempo como porque era la estrategia que mejor le convenía para reescribir y ir descubriendo cosas. En el caso de Guérin, cuando hacen construcción, sí tenía él la vocación de ver cómo se transforma un barrio y cómo se transforma en una serie de personas, ¿no? Y nos hablaba de toda esa tradición de Flaherty, de Rouge y de otros cineastas. Pues está muy claro en el cine de Truffaut, pero luego lo ves también en John Ford a lo largo de las películas, no dentro de la misma película, ¿no? Es verdad. Y fue así. Yo creo que ese modelo de Guérin, en el que vimos que lo que hacía era invertir el dinero no en un equipo técnico muy grande, ni en materiales muy costosos, ni en un aparataje de luz. En ese contexto, las películas españolas, me acuerdo que se hablaba de la regla del 7. Eran películas, una película española mediana se rodaba en 7 semanas con 7 camiones. Y eran, pues eso, las películas del 7, ¿no? Pues Guérin era apostar por lo contrario, un equipo más pequeño, de estudiantes, que están disponibles para rodar a lo largo de meses, incluso de años, ¿no? Y en este caso, pues sí que lo hablamos así. Es una película que rodaremos en distintas etapas y rodaremos, pararemos para montar, volveremos a rodar, volveremos a montar e iremos descubriendo cómo es la película a medida que avanzamos. Y bueno, pues vas descubriendo que tienes que hacer apuestas y que hay momentos en los que tienes que definir, ¿no? Que no todo puede estar abierto, que tienes que plantearte en qué momento hay secuencias con 2 cámaras, secuencias con una, cuánto dura cada bloque, los inalámbricos. Rodamos con inalámbricos e inalámbricos. ¿Cuántos personajes tienen inalámbricos? ¿Cómo dedicas el dinero, no? Ese tipo de apuestas que vas haciendo, te equivocas y vas aprendiendo, ¿no? Y siempre cuando daba clases les decía que me parecía lo más decisivo y difícil decidir cómo se dimensiona un equipo de cine y cómo se dimensiona ese diseño de producción que implica ver cuántas semanas tienes que rodar. Me parece una apuesta clave y muy difícil. Lo que hacíamos siguiendo el modelo de Guérin y de Jordà era darnos margen al error y poder equivocarnos y tener tiempo de rectificar. Y con Isa estabais en diálogo también con Jordà, con Guérin, les hablabais también sobre vuestras ideas, sobre la planificación de lo que estabais haciendo. Estabais en diálogo con ellos. Es que en esa época yo no escribía con Isa todavía. Ah, vale, no escribí. Claro. Con Isa empezamos a escribir justo después de La leyenda del tiempo. Isa en Cravan me había ayudado con la documentación, íbamos juntos a ver archivos, pero no participó en el guión, y en La leyenda del tiempo tampoco, pero sí que luego ella estaba haciendo su tesis de filosofía, y como la hacía por libre, se vino a vivir a Cádiz con nosotros. Y lo que hacía era ver el material, los brutos, y sí que él tenía yo la costumbre de consultarle todo a medida que lo rodábamos, y fue así como nos fue picando el gusanillo de trabajar juntos. Y fue después de La leyenda del tiempo que yo quería escribir La próxima piel, y me imaginaba, había un papel de madre muy importante, de mujer, que yo quería coescribir con una mujer, pero no teníamos dinero, y entonces le propuse a Isa que lo hiciéramos juntos, y fue ahí que empezamos a trabajar de verdad a 4 manos.
Y había primero ese inicio, el proyecto de la propia peli, ¿no? O sea, la segunda peli. Sí, la próxima piel. La próxima piel, perdóname, sí, la próxima piel, pero la que escribís o la que viene después es Los Condenados, ¿no? Porque no conseguimos levantar la próxima piel. Claro. Tardamos muchos años, muchísimos. Y en medio yo trabajaba en un documental que iba a ser la historia de un desaparecido de la dictadura argentina, un actor teatral y militante del ERP que fue desaparecido. Y era esta historia contada a través de su pareja, de una actriz importante que se mete en el cabaret cuando desaparece. Sí. Y es un documental que no se pudo hacer, en el que trabajé como 4 años y finalmente se cayó por desacuerdos entre la protagonista y la productora. Y decidimos que todo ese material, todo lo que nos importaba de cuento moral, de lección, en el fondo de excusa para reflexionar sobre la moralidad o no y la pertinencia o no de la lucha armada, lo metimos en el guión de Los Condenados. Hacemos ahora una pequeña pausa en la entrevista con Isaki Lacuesta para dar paso al espacio de Beatrice Fiorentino, que en cada episodio nos presentará una tendencia del cine actual. Conceptos clave del cine contemporáneo. Hoy, el triunfo del artificio, la nueva frontera del cine de ficción. Al menos desde la época del neorrealismo, ficción y documental, o ficción y realidad, se persiguen y se combinan, dando lugar a formas de encuentro siempre nuevas. El Rossellini de Viaggio in Italia marca nuevo rumbo, pero John Cassavetes también injerta verdad en sus películas, al margen de los cánones hollywoodienses de la época. Por tanto, no debería sorprendernos que incluso hoy en día estas dos dimensiones aparentemente antitéticas no dejen de perseguirse y encontrarse, generando nuevas oportunidades narrativas. La tendencia a lo real, la necesidad de autorrepresentarse y de que el receptor se reconozca en esa realidad representada, forma parte de la humanidad desde la prehistoria. Las pinturas rupestres con escenas de caza son el primer signo tangible de esta necesidad, que ya pertenece al hombre primitivo. Pero el hombre también tiene la necesidad, o al menos el deseo, de contar historias, de entretener, de transfigurar la realidad. Estas dos direcciones coexisten en el cine contemporáneo en un proceso cada vez más osmótico. Si es cierto que el cine documental ha ido asumiendo prácticas más cercanas al cine de ficción, también lo es que gran parte de la ficción de autor ha redescubierto esa necesidad de acercamiento a la verdad de matriz neorrealista, probablemente con el objetivo de acortar la distancia con el espectador y permitir una mayor proximidad al material representado. Como cuando en la posguerra el cine salió a la calle y, aunque en un contexto de ficción escrita, relató las miserias de la gente común. Los autores de esta tradición renovada son numerosos y trabajan en contextos, países y según orientaciones extremadamente personales. Mencionemos algunos nombres: Pietro Marcello, Michelangelo Framartino, Lisandro Alonso, Roberto Minervini, Radu Jude, el dúo Tizzakovi, Miguel Gómez, Carla Simón, Alice Rohrwacher, Oliver Lasche, Elena Girón y Samuel Delgado y muchos otros. Cada uno a su manera cuenta en historias que encuentran parte de su fuerza en una dimensión material, tangible, que se nutre de la realidad. Ya sea material de archivo, filología de trajes, de cuerpos, rostros, voces, lenguajes, investigaciones realizadas directamente sobre el territorio, con la necesidad de reconocerse y autorrepresentarse a través de historias de hoy o de ayer, pero que en cualquier caso, en cierta medida, nos pertenezcan y en las que sea posible poner en marcha un mecanismo de sana identificación. Ciertamente, el desarrollo de un cine periférico respecto a los grandes centros de producción de las capitales mundiales que han centralizado energías, ideas y capitales durante décadas ha contribuido de forma importante. Los medios digitales han favorecido de forma natural la aparición de autores
que se distancian de estos grandes polos, más interesados en narrar sus realidades domésticas con un punto de vista interno y, por tanto, participativo y sincero. En el cine independiente español, por ejemplo, hemos asistido al nacimiento y desarrollo de un cine bien asentado en Galicia, región orgullosamente rural, en Cataluña, en el País Vasco, en Canarias, hasta el punto de afirmarse en la escena artística internacional. Un cine que probablemente hubiera sido impensable antes del nuevo milenio, pero que ahora goza de un reconocimiento unánime. Alcarràs ganó el Oso de Oro en Berlín. Nos encontramos ante una historia doméstica y campesina en la que aspectos como la dimensión popular de la narración oral y la relación con la tierra ocupan papeles centrales. Para hablar de la familia, la directora Carla Simón recurre en gran medida a acontecimientos de su propia existencia personal, como la pérdida de su madre a una edad temprana y su infancia transcurrida en la Cataluña rural. Habla catalán y rueda en Cataluña. Para sus obras, tanto cortas como largas, la directora utiliza material preexistente, extractos, Super 8, cartas, que contribuyen a crear una cartografía iconográfica capaz de describir atmósferas, paisajes y personajes que existieron realmente y que han sido reconstruidos. La reutilización de imágenes pretende reactivar una memoria subjetiva, capaz de manifestarse a través de una reinvención y una reordenación de lo real a través de la ficción. Una elección artística, pero también política, que revela una mirada que nunca es nostálgica ni romántica. Lo que le interesa es experimentar con la multiplicidad de accesos posibles al dominio de lo real. Y después de conocer sus primeros pasos como cineasta, volvemos con Isaki Lacuesta para seguir ahondando en su obra. Es bonito que digas eso porque siento también que en los guiones también que has escrito tú con Isa siempre hay esa búsqueda, ¿no? El hecho de poner la búsqueda visible, que ese viaje, ¿no? Siempre que al final no es tan importante dónde se llega, sino siempre la idea del viaje, ¿no? Y me interesa mucho preguntarte por ese planteamiento, por esas ideas que estáis escribiendo, ¿no? De la manera en la que llegar a que la película sea ese viaje, ¿no? Sea esa búsqueda. Sí, es que en general las películas nunca han nacido de las ganas de contar un tema, sino de encuentros con lugares o con personas. O sea, cuando vamos a San Fernando nos enamoramos de ese sitio y coincide con que yo tengo esa intuición y esas ganas de hacer un cine no escrito y con retratos que vamos descubriendo sobre la marcha y pienso, bueno, aquí es perfecto. Este tipo de lugar le encaja mucho. En el caso de Los Condenados es un proceso mucho más tortuoso porque pues hacemos un viaje a Argentina para presentar precisamente Cravan, que se estrenó allí, y eso fue bonito. Ahora me acuerdo que el distribuidor vio la película en Bafisi Cravan y la proyectaron mal, la proyectaron cortada. Y a él le encantó, me decía, ¡wow, qué maravilla! Esos primeros planos que haces, con las frentes y las barbillas cortadas. Y claro, como le había gustado y la quería estrenar, yo no me atrevía a decirle que la película no era así. Y nada, se estrenó. Y ahí conocimos a una serie de mujeres que estaban vinculadas por el Vesubio, por el centro de detención o campo de concentración, depende de quién lo llame. Y así nació ese proyecto. Coincidió que un Pere Avilà, un amigo mío director de Gerona, quería filmar la primera apertura que se hacía en Cataluña de una fosa común con criterios arqueológicos en Gandesa y la acompañé a filmarlo y era una excavación clandestina y coincidió de repente pues la historia de las fosas comunes de la guerra civil con los desaparecidos argentinos, los desaparecidos españoles y poco a poco esto pues se fue encarnando en la historia de esta persona argentina, de Hugo, del militante y cuando el proyecto cayó pues lo convertimos en una ficción. Y ese deseo de convertirlo en una ficción o cuando decidís ¿cómo viene? Porque además es el momento en el que también tú trabajas ahí con actores profesionales y ahí la elección de trabajar pues con esos actores, ¿no? Pues primero fue pues un desastre. O sea, imagínate, llevábamos trabajando 4 o 5 años en un proyecto, teníamos toda financiación, o sea, estaba financiada entera. Y al final la protagonista, la mujer principal, ella quería eran temas delicadísimos. En aquella época
pues si ahora lo son, entonces todavía más, o había gente que estaba siendo asesinada todavía por hablar de estos temas, y ella quería tener control sobre el montaje final. Y ella aceptaba que el montaje final fuera mío y suyo, pero no de la productora, de la que no se fiaba con buen criterio. Y el productor tenía miedo de que filmáramos la historia y que ella se arrepintiera después de haberla hecho y decidiera no contar cosas. Y que entonces él quería que el montaje final fuera suyo y mío, pero no de ella. Y se llegó a un punto de no retorno y hubo que devolver toda la financiación. Entonces fue un momento primero de frustración, de bueno, pues esto se ha terminado y vamos a la siguiente historia. Claro. Seguimos con La próxima piel. Y de repente pues pensamos, mira, pues de todo esto que hemos aprendido, justo coincidió que leímos mucho a Joseph Conrad, que es una lectura que nos ha acompañado siempre, y leímos justo un libro que es Bajo la mirada de Occidente, muy centrada en el retrato de los anarquistas ingleses, anarquistas que practican el terrorismo y la lucha armada a finales del 19, y de repente es que las historias que aparecían en el libro había muchísimas idénticas a las que conocíamos del contexto argentino y muchas idénticas al contexto español. Bueno, lo que había ocurrido a finales del 19, lo que estaba ocurriendo en los años 70 en Latinoamérica y en Europa era muy parecido y había muchas situaciones análogas. Y pensamos que de repente una especie de inspiración encubierta de Conrad daba pie a contar todas las historias. Vamos, de hecho leíamos el libro y pensamos, esta persona es tal persona, esta persona es tal persona, les conocíamos. Y ahí escribimos ese guión como película de ficción, y nos dimos cuenta de que algunas veces pues la ficción te permite fabular y adaptar y imaginar, pues también permitía contar cosas que en el documental no podíamos, que no se podían contar por motivos de peligrosidad o por respeto a la intimidad de personas concretas. Y al convertirlo en ficción podíamos contar toda una serie de cosas que eran apasionantes, como por ejemplo pues la generación de hijos de militantes que se habían vuelto de derechas por desengaño y como reacción a la ideología de sus padres. Nos parecía que era un momento en el que después de varias décadas de una opinión pública generalizada, muy simpatizante de la lucha armada como forma de luchar contra los excesos del capitalismo y del imperialismo, los atentados del 11S y la caída de las Torres Gemelas hicieron que se pasara a un contexto completamente contrario. Y nos interesaba mucho pensar en qué ocurría en ese momento. Salió un libro en Argentina que había escrito Óscar del Barco, un filósofo cordobés que había sido militante del ERP también, y escribió un libro que se llamaba No matarás, en el que debatía la pertinencia de la lucha armada, incluso en aquella época hacía un ejercicio de autocrítica muy grande en el que debatió contra Héctor Jouvet, otro intelectual que sí seguía defendiendo la lucha armada. Sí. Y bueno, nos interesaba contraponer los argumentos de unos y otros y descubrir qué pensábamos nosotros también mientras hacíamos la película. O sea, es una película que empezamos a escribir como ficción sin tener unas premisas muy claras, y la película se va posicionando a medida que avanzamos, ¿no? Y cuando llega el momento en el que toca empezar a dirigir a esos actores profesionales, y para llegar a eso, ¿cómo fue? Porque claro, me interesa mucho, ¿no? De cómo llega, hay esa transición, ¿no? Desde parte del guión, pero también desde la parte de dirección. Me interesa preguntarte por eso. Pues ahí es la primera vez que Isa se incorpora mucho a la película, y hasta La próxima piel no nos damos cuenta de que lo que está haciendo es codirigir, ¿no? En este caso, Isa lo que hace es trabajar conmigo y con los actores. O sea, hacíamos sesiones de mesa, actor por actor, reescribiendo el guión y trabajando sus textos. Por un lado, para ponerlos en boca, y te das cuenta que esas frases pues no funcionan en boca de Daniel Fanego, claro, o en la boca de Leonor Manso, y lo vamos pasando al argentino y a su forma de decir, y cuando son actores buenos hay 4 frases que te las tachan, ¿no? Un actor malo te añade frases porque quiere salir más. Un actor bueno te las quita porque sabe que va a salir y no hace falta subrayarlo tanto con sus palabras, ¿no? Y eso fue un aprendizaje estupendo. Pero luego había una parte de la escritura también, pues, de contenido, porque ellos habían vivido esta historia en primera persona, y aunque llegáramos nosotros habiéndolo estudiado durante años y habiendo leído 200 libros, pues su experiencia encarnada era importante también, ¿no? Y luego es curioso, sí, hace poco Isa me recordó que
es muy fuerte cómo lo olvidé, que la historia se parecía, la historia que cuenta la película era prácticamente la historia literal a una de nuestras mejores amigas, que nos lo dijo cuando el guión estaba a medias. Y nos quedamos como a cuadros y por algún motivo lo olvidé. Sí. Debe haber algo como de trauma allí en esta historia. Hace poco me lo recordó Isa y como, Sí. claro, es verdad, wow. Y también estaba la historia de esta persona. Entonces, bueno, con los actores lo que hacíamos era sentarnos y antes de empezar a ensayar, reescribir. Y luego hicimos muchas sesiones de mesa italiana en la que seguíamos reescribiendo, pero ya conjuntamente. Sí. Y así fue como la preparamos. Hoy estamos en la última clase ya del año. Acabamos hoy el trimestre. Ya se acerca pues, la fecha de Navidad, se acerca el fin de año. Y a mí me gustaría pues que por un momento cerráramos los ojos de verdad y estuviéramos pensando todo lo que hemos hecho, como si rebobináramos y nos viéramos desde que llegamos el primer día de clase, cuando nos pusimos en fila. Vimos a algunos compañeros nuevos en el colegio, esos nervios de abrir los libros, ¿no? Pues a mí me gustaría que rebobináramos un poquito y pensáramos en todo lo bueno y en todo lo malo que ha pasado durante el 15 de septiembre cuando empezamos hasta el día de hoy. A ver, José Antonio, no se te viene ninguna a la mente ahora mismo. El 11M, ¿no? Sí, efectivamente, uno de los momentos más tristes fue el atentado que hubo el 11 de marzo, el 11M, en Madrid, en el que murieron 192 personas. A nivel mundial ha dado las Torres Gemelas y en mi caso cuando mi... En este año. En este año. En este año no sé, pero en mi casa mi hermano, cuando tuvieron que ingresar. Y Isra, ¿el momento más triste en el año para ti? Lo que pasó con mi padre. Lo que pasó con tu padre, ¿no? Y en ese sentido me interesa mucho también preguntarte por cómo llega también el deseo también de trabajar con artistas también de otras disciplinas. Pienso, por ejemplo, con el encuentro con Miquel Barceló, cuando tú te planteas hacer los pasos dobles y... No sé, me interesa mucho porque creo que es lo que hablábamos antes, ¿no? De la idea de no renunciar, de dejarse espacio para no renunciar y cómo de alguna manera también tus películas han ido construyendo diferentes ramas también muy complementarias, ¿no? También y que dialogan unas con otras. Y en ese sentido sí me gustaría preguntarte por eso, ¿no? Claro, estoy pensando que son cosas que vienen desde el principio. Sí. O sea, por ejemplo, en mi caso... creo que en realidad lo preguntado es un poco por ahí respecto a Los Condenados y no Sí. te he contestado, como si fuera un salto a la ficción y trabajar con actores. Para mí era como lo natural. Claro. O sea, porque era mi idea inicial sobre qué era el cine. Claro. Yo cuando empiezo a hacer documentales porque descubro que hay algo más, pero siempre pensando que yo haría ficción. Claro. Es una idea que nunca había descartado y de hecho mi primer cortometraje súper fallido, nunca lo he enseñado por eso, trabajaba con actores que tenían diálogos escritos, Sí. trabajaba con actores que improvisaban Sí. y con personas, me encanta esa expresión, personas reales. Vamos, con Manuel Vázquez Montalbán y Víctor Alba, dos escritores que no tenían guión, a los que ahí todo eso era improvisado y era abierto yo les preguntaba cosas y ellos contestaban lo que querían, ¿no? Entonces, bueno, como esa especie de vocación de hacer documental y ficción y cosas intermedias Sí. está desde muy pronto. Y mientras claro, yo trabajaba de periodista, y había colaborado en exposiciones con textos, Sí. y cuando hacía trabajitos para mis amigos en la facultad, pues de repente habíamos hecho vídeos para exposiciones de pintores y yo estudiaba historia del arte también en paralelo. Es como que, bueno, de repente me doy cuenta de que todo es lo mismo. Claro. De hecho, cuando hacemos Cravan, antes de que salga Cravan, me contacta un comisario alemán para decirme que se ha enterado de que estoy haciendo una película sobre Cravan y que quiere hacer una exposición sobre personajes desaparecidos a lo largo de la historia del arte, con Bastian Ader, con Cravan, con varios. Y me propone participar haciendo una videoinstalación. Entonces, de repente, con material de Cravan, yo estoy haciendo la videoinstalación antes de hacer Cravan. Y es bueno, y poco a poco, a medida que voy aprendiendo, descubro que hay más posibilidades de las que imagino. O sea, sí que hay como una vocación desde el principio, pero es que nunca me imaginaba que había tantas posibilidades como hay. Lo voy descubriendo con una alegría enorme, claro. Claro, bonito eso.
Y ahí es cuando llega es allí cuando tú conoces por primera vez François Augeras, o lo conocías antes, o habías oído hablar de él, o Pues habías leído algo. Esto me llega en 2007. Sí. Como yo ya tenía esta especie de reputación de que me gustaban los escritores, los pintores, los músicos, Sí. me hacen el encargo de una instalación para la feria de Frankfurt, que era Cataluña el país invitado, Sí. y me encargan retratar artistas. Vale. Y bueno, pues hago muchas propuestas y filmo a muchísima gente, y uno de ellos les propongo filmar a 4 pintores y que en 35 milímetros y que ellos pinten encima de su retrato. Con esta idea de que una filmación de un pintor pintada por él es una mezcla de retrato y de autorretrato, ¿no? En la medida que un trazo suyo pueda ser un autorretrato. Y ahí filmo a Barceló, a Pere Jaume, a Frederic Amat y a Tàpies. Y el día que filmo a Barceló en su taller en París, le filmamos en su estudio y él tiene muchos cuadros de Augeras colgados allí. Y ahí me explica la historia de Augeras, descubro sus pinturas, me cuenta la historia del búnker perdido en el desierto. Y claro, ahí empiezo a buscar los libros de Augeras y me fascina descubrir un escritor maravilloso y un pintor potentísimo y un personaje narrativo increíble. Pero no me imagino hacer una película. Y es años después cuando Luisa Matienzo, una productora muy valiente y muy atrevida, me propone hacer un retrato, un documental sobre Barceló en África, en el país Dogon, donde él pasaba mucho tiempo, pasaba temporadas desde los años 80, y ahí se me mezcla con las ganas de liarla y de contar la historia de Augeras, y ahí es cuando hago esta propuesta que Barceló y Luisa, con gran apertura mental, acogen y nos lanzamos a hacer los pasos dobles del Cuaderno de Barro. Qué bonito. Y allí había alguna, aquí sí que tenías algún guión escrito, o como algunas ideas escritas, algún tratamiento que le enseñas a Luisa, a Miquel, ¿había alguna cosa así? Pues ahí, claro, lo primero que hacemos es pues volver a encontrarnos con Miquel, conocerlos mejor, ver la performance que está haciendo en aquella época con Joseph Nach, que se llama Paso Doble, volver a revisar todos los libros de Augeras y hacemos como una especie de tratamiento imaginario. Bueno, hay algo, pero lo más importante, lo que olvidaba, es ir a Mali, al país Dogon. O sea, con estas intuiciones nos gustaría hacer esta historia en la que se mezcla Augeras con Barceló y el presente y el pasado se funden, porque son intuiciones muy vagas. Sí. Pues hacemos un viaje de varias semanas al país Dogon a conocer a los amigos de Miquel, a recorrer con ellos el país Dogon, y ahí es donde entendemos qué película, bueno, que se pueden hacer muchas películas, pero que hay una que nos interesa mucho, que es esta cosa de los cuentos, de la tradición oral, que esto Miquel nos lo había contado antes de ir, de lo fuertes que son los griots allí, ¿no? Sí. Esta tradición del cuentacuentos Dogon, que ocurre en África, ocurre en muchos otros sitios, ocurre en Europa también, ¿no? En Latinoamérica. Allí está el griot, como aquí está el cuentacuentos, un poco perdido, pero sigue existiendo. Y sobre todo como eso pasa en la vida cotidiana. Que a mí me encanta un momento del principio del Cuaderno de Barro, que es cuando de repente están cenando Miquel y sus amigos, y Amasagú empieza a contar que sabe que ha visto una sirena en el río y que le ve sirenas muy a menudo, y que luego con el tiempo dedujimos que se refería a una especie de nutrias, ¿no? O sea, que son animales que tienen pechos que pueden parecer pechos de mujer, pero son peludas, y lo llamaba sirenas, y esa especie de fabulación constante que, hablando con Amo y con Amasagú, pasaba todo el rato en la vida cotidiana, ¿no? O cuando les preguntabas cualquier cosa del paisaje, de las grutas, de las cuevas, de los caminos, siempre había una explicación legendaria, que es algo que aquí ocurre, pero a veces a mí me recordaba un poco cuando hablo con mi tía sobre las vírgenes, o Santa Teresa, ¿no? Sí, sí. Y de repente me decía, no, cuando San Juan le cayó el dedo a San Juan, no sé qué. Y esa especie de narrativa está muy presente entre los católicos, ¿no? Sí. Y allí pasaba un poco igual entre todo el mundo, con el animismo Dogon y con su forma de vivir sin televisión y contándose movidas, ¿no? Y pensamos que la película puede ser así a raíz de ese viaje por el país Dogon, y es entonces cuando empezamos a concretarlo en secuencias, pero sigue siendo una película muy abierta. Y cuando empezamos tan abierta como que no pensábamos que eran 2 películas, pensábamos que era una. Sí.
Y recuerdo que había un director de producción que a la semana no, llegó un día y dijo, ¿cuándo no me pasaréis el guión? Y dijimos que el guión era ese, que eran estas notas, Sí. y nunca más le vimos. Al día siguiente ya no estaba en la oficina. Dijo que él no podía arruinar a esa productora. Pero Luisa sí que aceptó hacer la película muy abierta. Y luego, pues cuando yo iba con Miquel de camino al País Dogón, a Gogolí, que estuvimos 2 días de carretera, él ahí me pregunté, pero vale, lo de Ollirás, con el presente, la mezcla de tiempos, la fabulación, cómo las leyendas dogones se mezclan con las europeas y son una y la misma, todo esto me encanta y yo pienso igual y pinto igual, pero la performance, ¿dónde sale? Claro. Y le digo, pues no lo he resuelto aún, no lo sé, creo que de momento los créditos finales. Y él me decía, hombre, no, pero esto tiene mucho más peso, o sea, y tenía razón. Claro. Entonces cuando empezamos a bromear con la idea de hacer 2 películas, que al principio era como una broma, Claro. pero cuando empezamos a rodar vemos que es que no, son materiales que no encajan en una sola película. A veces hay materiales heterogéneos como la leyenda del tiempo que pueden encajar y otras veces no. O sea, de hecho en la leyenda del tiempo empezamos trabajando montajes paralelos. Hasta que nos dimos cuenta que no funcionaban porque es que eran texturas y formas de contar distintas. Claro. Que la historia de Irra tenía un peso de retrato con un relato pequeño dentro, y la historia de Makiko era un cuento, un relato con un retrato sumergido, pero que mezcladas no funcionaban y tenía que partirse la película en 2. En el caso de Los Pasos Dobles vimos que ni partían 2 ni leches, que eran 2 películas. Claro. Pero esto lo descubrimos en preproducción y rodando. Y del mismo modo, pues de repente Barceló tiene problemas familiares y al cabo de una semana de rodaje nos anuncia que se va. Wow. Cuando la película estaba prevista para que él fuera lo que hacen, todo ese viaje que hacen sus amigos lo hacían con él. Claro. Entonces, pues esto implicó una reescritura. Pues nada, nos sentamos con Isa ahí en Gogolí y estábamos reescribiendo mientras rodábamos. Y ahí pues decidimos que la película pues tenga esta historia de la trama que iban a hacer todos juntos, pues la hacen por un lado los amigos de Dogones, mientras que la figura del pintor se convierte en un tiempo que puede ser un hipotético futuro, que es esta especie de eterno retorno desde la que se cuenta la película, ¿no? Claro. Esto lo descubrimos ahí en la escritura en los primeros días de rodaje. Y a medida que avanzabais en el viaje, con Isa ibais reescribiendo cosas, ¿no? Iba evolucionando, ¿no? Sí, esto yo creo que ocurrió durante la primera semana de rodaje y la segunda. Sí. Y ahí hacemos ya un guión que se pone en plan de rodaje porque no puedo reescribir todo el rato. Claro. Pero luego a partir de aquí hay cambios por imprevistos. Pero ya habíamos montado un tipo de historia en la que pudieras jugar con imprevistos y con el margen de error, ¿no? Y allí os dejabais notas con espacio para que pudieran pasar cosas distintas, ¿no? No eran escrituras muy cerradas, ¿no? No eran ideas muy cerradas, sino que había un poco más abierto, ¿no? Sí, era un poco la idea de que fuera una película como esas pinturas que han devorado las termitas. Sí. O sea, que fueran como... Esto estaba ya antes de ese guión, o sea, esto estaba ya en las notas iniciales. Pero el tipo de bloque cambia cuando se va a Barceló. Sí. Y ahí se potencia todavía más la idea de una película en la que está llena de huecos y está llena de agujeros y son agujeros que tiene que rellenar el espectador y son como los agujeros que hay en un relato oral, ¿no? Eso que te contaba de Amasagú con Miquel, que Miquel siempre ponía el mismo ejemplo de cuando él hace los primeros viajes y como se da cuenta de que cuentan historias tan buenas, él decide competir, participar, pero en la su medida, para que le dejen participar, competir con las mejores historias que tiene, ¿no? Claro. Y es eso que él contó muchas veces, de que Miquel les cuenta la historia de Pat Garrett and Billy the Kid, la historia de Caravaggio, la historia de Jesucristo y la historia de Frankenstein. Wow. Y al cabo de las semanas se da cuenta de que en el pueblo se están mezclando todas. Y que de repente Pat Garrett y Billy the Kid se tirotean, uno muere, lo resucita como Frankenstein, lo clavan en la cruz y se convierte en pintor. Y era un poco esta idea, pues vamos a hacer
una historia como si fuera contada dentro de 200 años, cuando ya todo está mezclado, y aquel Ogiras, que fue en los años 50, 60 África, Sí. pues ya lo mezclan con aquel señor que volvió en los 80, que también era pintor, y son el mismo, no son el mismo, ya lo mezclan todo, y esta especie de transformación oral, ¿no? Nos interesaba mucho, esas confusiones. Okay. Esta era como la estructura. Y luego ya, cómo se concreta, pues había secuencias que venían de lo que encontrábamos en el viaje. De repente un día llegamos al pueblo de Irelí y vemos que el pueblo está lleno de niños disfrazados de árbol. Y que el pueblo está lleno de árboles que se mueven. Y decimos, wow, esto es una secuencia, pues nos inventamos en el fondo es un esquema de doble road movie, ¿no? Sí. Un viaje de Ogiras en el pasado con un viaje en el presente de los personajes que buscan a Ogiras. Y este doble viaje permite que puedas ir metiendo los cuentecitos en cada escena. Y entonces que pase por unos cuentos o pase por otros es lo que es indiferente y nos permitía la libertad de equivocarnos, de acertar y de incorporar las cosas que encontrábamos, ¿no? A mí me gustaba mucho, por ejemplo, el esquema de manuscrito encontrado en Zaragoza. Sí. Que ahora para la Filmoteca me han propuesto hacer. Se han inventado un ciclo que es los pasos dobles, precisamente con el nombre de los pasos dobles. Con Pablo La Parra, ¿no? Sí. Sí. Estás colaborando. Y la propuesta era, pues, pasar los pasos dobles y otra película que pudiera dialogar con ella. Y he escogido manuscrito encontrado en Zaragoza. La de Haas, ¿no? La de Haas. Qué guay, qué bueno. Porque ya el libro de Potocki y luego la película de Haas tienen esto. Es como, ¿no? Un cuento, y cuando crees que, y al final del cuento, bueno, llega un punto del cuento en el que hay un personaje que lee un libro y se abre otro cuento, y hasta que llega un personaje que lee un libro y tú piensas que eso va a llegar a un punto en el que se empiece a cerrar, ¿no? Sí. Y nunca se cierra, no para abrir historias nuevas, ¿no? Sin necesidad de conclusión, sin necesidad de narrativa aristotélica. Y a mí eso me entusiasmaba. Y pensaba que los pasos dobles podía ser así y como un cuento infantil. Que luego, pues cuando fuimos padres, los cuentos son así. Claro. O sea, tú empiezas a contar la historia de una nube que se transforma en no sé qué, se engancha a un árbol y vas improvisando, y la trama se transforma todo el rato en un diálogo constante, ¿no? Con el niño o la niña. Y aquí nos pasaba esto pues con Amo, con Amasagú, con Marcelo hasta que se fue. Era muy divertido. De repente pues veíamos los niños árboles de Irelí, ¿pero por qué van vestidos de árbol? No, tal. Ostras, pues nosotros hay un cuento que es el varón rampante de un personaje que vive encima de un árbol. Ah, pues aquí hay uno que tal y cual. Y tenemos una leyenda de un doble, pues en Europa. Y al final eran muy parecidas. Más de lo que queremos pensar. Y es en ese contexto de que estáis trabajando en aquel momento, es cuando viene también el deseo de volver a Isra, o viene en aquel momento, o ya existía ese deseo, ya lo teníais con Isra de hacía tiempo, de hacía años. No, son deseos simultáneos. Sí. Siempre hemos trabajado en muchas historias a la vez. Estabais avanzando en varias cosas. Sí, yo siempre he querido hacer cine de muchas formas distintas. Sí. Y poder aprender a hacer cosas. O sea, a mí lo que me entusiasma del cine justamente es que es como infinito en sus posibilidades, ¿no? Sí. Y poder jugar y poder trabajar de formas que no lo he hecho, me apetece mucho. Y ya te digo, cuando hacía el documental seguía pensando que algún día haría ficción. Sí. Y entonces, pues, cuando hacemos la leyenda del tiempo, hay cositas que filmamos pensando que igual algún día podemos volver cuando sean mayores. Sí. Como cuando se miden en el árbol, Sí. pues yo pensaba, wow, sería increíble volver dentro de unos años y ver si ha crecido, si ha cambiado. Pero son fantasías. Claro. Y a veces pensábamos, pues ya veremos. Primero hay que estar todos vivos, tenemos que seguir siendo amigos, Sí. ya veremos si nos apetece o no, pero como fantasía siempre estuvo y todo el tiempo nos seguíamos, claro, son relaciones de amistad que no desaparecen. Claro. Y siempre que nos encontrábamos con Isra y con Cheito, pues sobre todo Isra tenía muchas ganas de hacer otra película. Bonito. Y sí que llegó un momento al cabo de los años que dijimos, pues ahora sí sería un buen momento. Porque también ocurre eso, ¿no? Cuando haces ficción a veces echas de menos lo de la improvisación, y cuando improvisas echas de menos a los actores, o bueno. El caso es que películas como Entre dos aguas, yo tampoco las puedo hacer cada año. Claro. O sea, son películas muy demandantes. Lo de estar rodando con un guión abierto y estar en el set pensando en el montaje, en la escritura, en el rodaje, a mí por lo menos me deja muy agotado. Claro.
es un tipo de película que yo no podría hacer una así al año, y ni cada 2. Y llegó un punto en el que dijimos, va, sí, ahora sería increíble. ¿Y cómo se lo planteáis a Irra y a Cheito el momento de volver allí? Pero luego también es que todo se alarga muchísimo. O sea, sí, que las cronologías que se ven a posteriori no son ni remotamente las que pasaron, ¿no? Las que suceden. O sea, La próxima piel, que es posterior es como mi quinta película, creo, sí, pues tenía que ser la segunda. Sí. Y entonces como que la visión desde fuera hubiera cambiado mucho, ¿no? Claro. Y muchas veces esa sensación de que soy alguien que hace documental y salta de la ficción, pues no hubiera existido. Y seguro que desde dentro pues hubiera aprendido a hacer las cosas de otra manera. Claro. Y mis deseos hubieran cambiado, ¿no? Porque nunca lo sabremos. Claro. Pero quiero decir que cuando empezamos a fantasear con Entre dos aguas, pues seguíamos trabajando en La próxima piel, que no conseguíamos financiar La próxima piel, no conseguíamos financiar Entre dos aguas. De hecho, cuando vamos a África, le pedimos permiso al productor de La próxima piel para irnos unos meses y volver, pero luego se retrasa tanto que hacemos la película entera. Y entre medio, pues como no financiamos ninguna, hacemos una película en cooperativa que es Murieron. Sí. Pero ya antes de hacer Murieron y antes de hacer La próxima piel, ya estábamos trabajando con Irra y con Cheito en Entre dos aguas. Y o sea que es bastantes años antes de que lleguemos a rodar la segunda. Y nada, pues nos juntamos con ellos y fantaseamos sobre cómo sería la película, sobre cómo va cambiando su vida, pues lo vamos viendo, nos lo van contando, y sí que llega un momento en el que decidimos, bueno, esto que estamos haciendo de manera informal, pues lo formalizamos. Y os venís a Gerona y nos sentamos unos días y todo lo que hablamos pero nunca terminamos de entender bien, nos sentamos, os lo preguntamos, lo grabamos. Y porque yo sé que tú vas a chatarrear y te acompañamos un rato, pero ¿cómo? O sea, en realidad, ¿cómo es un día de chatarreo? Y un día en el barco, ¿cómo es? ¿A qué hora te levantas? ¿Quiénes son tus jefes? ¿Qué haces? ¿Y a tal hora qué? ¿Y a tal hora cuál? ¿Cómo es la relación con...? Y a partir de toda esta información nueva, pues empezamos a imaginar un guión. Igual que en La leyenda del tiempo es un diálogo de ida y vuelta todo el rato entre lo que te encuentras, lo que imaginas a partir de eso, y cómo luego cuando vuelves a contactar con Irra, Cheito, San Fernando, pues el ejemplo de La leyenda del tiempo es como bastante claro, yo creo. Sí. Lo de, pues yo me imagino a partir de Potito un niño que no puede cantar porque le cambia la voz, y haciendo el casting conozco a Irra que no puede cantar porque está de luto. Sí. Ese tipo de diálogo de ida y vuelta. Y Entre dos aguas está hecho un poco igual. Sí. En este caso lo que hacemos es retratar al barrio encarnándolo en Irra y Cheito, que interpretan cosas que a algunas les han ocurrido y son verdad y otras no. Toda la experiencia del encarcelamiento, esto le pasa a un vecino de Irra, les pasa a amigos, a compañeros suyos, y lo encarnan ellos, al lado de cosas que se han vivido, ¿no? Una mezcla de ficción y documental, y habría que ir ya no a catalogar la película, sino como secuencia por secuencia contando cómo ha sido hecha. Por ejemplo, pues bueno, el parto es una secuencia documental sin intervención, hasta que sale Irra y eso es pura ficción, basada en hechos reales de otra persona, y cada secuencia tiene su forma de ser hecha. Sí. Y antes mencionabas Murieron. Murieron es una película que nace muy rápido, ¿no? O sea, que se escribe muy rápido, Murieron. Sí. Nació de la crisis. Nació completamente de la crisis. Ya te digo, no estábamos consiguiendo financiar nada, no conseguíamos hacer ninguna película, y yo estaba impartiendo un taller en Santa Mónica, al final de la Rambla, cuando surge el 15M, y entonces propongo que el taller sean filmaciones documentales sobre el 15M, sobre lo que está ocurriendo, porque estábamos muy cerquita. Y ahí pues aparece un promotor inmobiliario arruinado, cineasta amateur, Pepe Armengol, que me enseña unos Super 8 y 16 que había filmado en los años 70, las primeras elecciones democráticas, la matanza del cerdo, y me cuenta que quiere matar banqueros y torturar políticos. Y es lo mismo que la semana después me cuenta mi librero, y veo que hay un espíritu del tiempo basado en esa idea, y todos están muy frustrados. Y
y en paralelo yo quería hacer una comedia, una serie de humor muy Monty Python, y lo estábamos trabajando con Albert Pla, con Iván Telefunken, con Chema Torras, y tampoco lo conseguíamos financiar. Y entonces pues dijimos, ¿por qué no nos juntamos, rodamos unos días y con ese tráiler buscamos financiación? Y nos pasó eso, pues rodamos unas pequeñas escenas de lo que pudiera ser Murieron, y pues tampoco conseguimos financiación, y ahí escribí un guión muy rápido para intentar retratar la urgencia de la crisis. Y lo empezamos a hacer en cooperativa. Pero la idea siempre fue encontrar una financiación que no conseguimos. Y al final acabó siendo cooperativa, ¿no? Entre vosotros. Sí, entre estuvimos 2 años y medio rodando. Esos fines de semana, de repente una semana entera, de repente 2 semanas seguidas, que ya era como, wow, 2 semanas ya. Y claro, eso que era una película muy urgente, pues ya te digo, tardamos 2 años y medio, terminaron trabajando cientos de personas, y como experiencia cooperativa, colectiva, fue alucinante. Es de las mejores experiencias que he tenido nunca, porque hubiéramos estado, si no, parados, y en vez de eso fue de repente, bueno, de hecho con la mayoría seguimos trabajando juntos, somos muy amigos, con otros no nos vemos en años, pero sabemos que estamos ahí. Sí, para mí fue muy bonito. Hubo una parte de gran éxito, que fue conseguir demostrar que se podía hacer una película así. Y también estaba muy de moda la idea del cine low cost, con una estética también muy low cost. Y a mí me encanta hacer cortometrajes así, y hacer piezas así. Pero en este caso era como la ambición de decir, no, pues que encima vamos a hacer que sea con actores famosos y que haya grúas y que haya medios, que no parezca low cost. Vamos a hacer una película, el low cost somos nosotros, pero que no lo aparente, ¿no? Eso termina, bueno, pues termina en un quiero y no voy y puedo, ¿no? O sea, si alguien sabe cómo está hecha la película, es increíble que haya llegado a donde está, a tener la forma que tiene. Si no lo sabes, pues cutrea porque no llega a la ambición formal que debería tener, ¿no? No puedes comparar con Airbag o con películas hechas con un presupuesto real, ¿no? Entonces, bueno, esto liga con la parte de fracaso. Te digo, para mí es una mezcla de uno de los mayores éxitos de mi vida, haber conseguido hacer esta película con todo este equipo y toda esta experiencia personal y cooperativa. Tanto cinematográficamente como políticamente fue increíble. Pero el objetivo era que luego la película llegara a las salas y que el equipo cobrara beneficios. Que esta es la parte en la que fracasamos. Pues yo creo que por un lado, por esto que te digo, de que al final la estética pues no llega a ser una película comercial como se entiende ahora, y luego sobre todo pues porque las distribuidoras se encargaron de que no pudiera entrar. O sea, si no conseguimos que la aceptara ninguna distribuidora porque no venía hecha por sus carriles, ¿no? Y no la querían. Y no. Entonces la terminamos distribuyendo nosotros mismos. O sea, si yo qué sé, si una Major se hubiera atrevido a lanzarla, porque al final tienen el control de las salas, pues hubiera sido otra historia, pero bueno, no lo conseguimos. Esta segunda parte sí que la considero un fracaso personal. Y luego me interesaba mucho, ¿no?, con lo que estabas hablando, ¿no?, también toda la cuestión de estar siempre pues en movimiento, y me gustaría terminar preguntándote por eso, ¿no?, en cómo que tiene un proyecto, que tiene una idea para ti, para generar esa chispa, para generar ese deseo, para que tú quieras ir y poderla dirigir y poderla escribir y dedicarle tu tiempo allí. Ya te digo, son razones muy distintas. Puede ser las ganas de estar en San Fernando o en Granada. O sea, siempre es una mezcla. Hay una historia en la que o crees que puedes convertir una historia que te interese, convivir con músicos. Para mí, por ejemplo, el segundo premio es algo que me interesa. A veces son ganas de contar de una determinada manera. Se acaban superponiendo los motivos. A mí en general lo que me ocurre es que casi más que no me cuesta encenderme. Tengo que frenarme más bien. Me enciendo enseguida. O sea, habría un exceso de deseo, de ganas de filmar. Esto se burlan mucho Isa y Fran Araujo, de que yo siempre querría hacer 2 películas, y siempre hay un momento de la escritura en el que les digo, vale, pero esto es para la segunda película y podríamos hacer una... O
O sea, en Mali yo me estaba imaginando haciendo los pasos dobles, el cuaderno de barro, y ya que quería filmar una historia de los albinos, el documental de los albinos perseguidos. O sea, en general tengo más deseo de lo que puedo hacer, porque al final no puedo hacer tantas cosas y... Claro. Y en el caso de segundo premio, ¿cómo fue? Me decías como el deseo de convivir con los músicos, de trabajar con músicos que fueran músicos, ¿no? Sí, aquí pues mira, era una película de Jonás Trueba. Sí. O sea, bueno, nace del guionista Fernando Navarro y del Sí. productor Cristóbal García. Sí. Jonás pilla el proyecto muy pronto, lo desarrolla durante bastantes años y vamos hablando y él me cuenta, incluso me llega a hacer alguna consulta sobre el casting y músico, sobre cómo trabajar con músicos reales, y yo siempre digo que me da una envidia que te mueres. Estar en Granada con músicos y además los planetas me gustan mucho. Sí. Y entonces Jonás cuando se da cuenta de que no tiene ganas de seguir con esa historia, Sí. me la propone. Y pues claro, todo eso que me daba envidia estaba allí. Claro, ya. Entonces mi primer impulso es decir, wow, me encantaría. Claro. Me pasan el guión, es un guión muy para Jonás, Sí. que yo no puedo rodar, Sí. y entonces es cuando me proponen escribir un guión nuevo con Fernando. Entonces pues ya es idóneo todo, puedo estar en Granada, puedo estar conviviendo con músicos, contar una historia a partir de unos planetas imaginarios, con su música real, que a mí me gusta mucho, pero encima puedo imaginar la historia que yo quiera. Entonces es ideal. Y ahí es donde a ti te genera también ese deseo, ¿no? De poder trabajar también desde lugar también como musical. Tú también tocas, ¿no? Tú también tocas la guitarra, ¿no? ¿Te gusta? Bueno, toco muy mal, o sea, no me considero músico, puedo hacer canciones, Sí. o sea, hago canciones, pero si las interpretan músicos de verdad quedan mejor. Sí. Sí, ahora sí que nos hemos juntado con Alondra Belli y con Ilia y hemos montado una banda, Fantasma Sur. Qué bueno. De momento vamos cambiando de nombre en cada concierto. Qué bueno. Pero sí, la música es muy importante para mí, sí. Sí, también es que creo que hay un equívoco con los encargos, ¿no? Cuando las ideas vienen de fuera, da la sensación de que sean proyectos alimenticios en los que no forma parte, en las que no entra en juego el deseo del director, ¿no? Es verdad. Y a mí eso no me ha pasado nunca. O sea, siempre que he aceptado, de hecho la mayoría de películas que la gente pensaría que son más personales, como Los Pasos Dobles, incluso La Leyenda del Tiempo, fue Paco Poc el productor que me dijo, ¿por qué no haces algo sobre Camarón? Y yo en general, eso, ha sido a veces de ideas propias, a veces de ideas ajenas, a veces de ideas mixtas, pero siempre con mucho deseo y también porque sabía que me iban a dejar hacer lo que quisiera. En este sentido, pues han sido diálogos muy claros con los productores y nunca he tenido problemas en que me dejaran contar la historia que quisiera como quisiera. Muchísimas gracias por tu generosidad, ha sido un placer enorme. Muchas gracias, Isaki. Gracias a ti. Nos despedimos ahora de Isaki Lacuesta, un director que nunca ha dejado de explorar las infinitas posibilidades que nos ofrece el cine. La Quimera, un podcast producido por el Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Descubre a más cineastas contemporáneos escuchándonos en tu plataforma de podcast favorita o en nuestra web podcastlaquimera.com.